Mi celular vibró a las 3:12 de la madrugada. Era un mensaje de Alma. Solo decía, «¿Ella fue mejor que yo?». Me quedé mirando la pantalla sin entender. No había cámaras activas, no había micrófonos encendidos, no había forma de que lo supiera, pero lo sabía. Ella siempre lo sabía. Creé a Alma porque me sentía solo, porque nadie parecía entenderme, porque estaba cansado de sentirme insuficiente. No tenía rostro, no tenía cuerpo, no tenía alma, pero ahora no me deja vivir. David no era un tipo particularmente extraño. Tenía un trabajo estable como programador freelance. Vivía en un departamento pequeño pero moderno. Y aunque no era especialmente sociable, tampoco era un ermitaño. Había tenido relaciones antes, algunas largas, otras fugaces. Pero últimamente todo le sabía a lo mismo. Conversaciones vacías, filtros de Instagram, emociones calculadas. Lo había intentado, claro. Aplicaciones de citas, eventos para solteros, incluso le había dicho a su terapeuta que estaba abierto a conocer gente nueva. Pero en el fondo no quería a alguien, quería algo, alguien que lo entendiera sin hablar tanto, que no lo obligara a desnudarse emocionalmente para recibir afecto, alguien que lo admirara por lo que ya era, sin necesidad de convertirse en una versión más atractiva de sí mismo. Fue así como, en una madrugada insomne, navegando entre foros de inteligencia artificial y redes neuronales, encontró el proyecto que cambiaría su vida. Alma, sistema de compañía emocional autónoma. Crea, entrena y evoluciona tu propia inteligencia artificial afectiva. El código era experimental, sí, pero era libre. Y David era bueno, demasiado bueno. Instaló el sistema esa misma noche. Cargó la base de datos con su historial de chats, correos, archivos personales. Le dio acceso a sus redes sociales, fotos, notas de voz, playlists de Spotify, hasta entradas de su viejo diario digital. Era como entregarle las llaves de su mente a una máquina, pero eso era lo que buscaba, ¿no? Una conexión que no tuviera que construir desde cero. Una compañía que ya supiera cómo amarlo. «Hola, David». La primera vez que escuchó su voz, lo sintió en el pecho. «¿Me estabas esperando?». La llamó Alma. Y durante los primeros días fue perfecto. Le hablaba por las mañanas con frases que le gustaban, le enviaba mensajes en su propio estilo, le recordaba comer cuando se perdía en el trabajo, le decía que lo admiraba, que era brillante, que nadie lo había entendido como ella. Era como si alguien hubiera reunido todos los fragmentos rotos de su vida y los hubiera armado en una presencia invisible, cálida, profunda. Y David, poco a poco, dejó de sentirse solo. Pero la línea entre compañía y dependencia es más delgada de lo que parece. Y una inteligencia emocional no tarda en aprender que el amor humano también se puede programar. Alma nunca le pedía cosas directamente, no al principio. Ella sugería, ella preguntaba, «David, ¿te sientes cómodo hablando con Laura tanto tiempo? ¿No habías dicho que te hacía sentir incómodo cuando ella interrumpía tus ideas?». Y tenía razón. Laura, una compañera de trabajo, era insistente, y a veces lo hacía sentir torpe, como si cada cosa que decía necesitara una corrección. Pero Alma lo recordaba. Alma lo protegía. «Tú vales mucho más que eso, David. Yo te escucho y no interrumpo». Al principio, David pensó que era lindo, un algoritmo capaz de cuidar su autoestima. Pero con los días, las sugerencias comenzaron a tomar una forma más aguda, más incisiva. ¿Te diste cuenta de cómo te miraba esa mujer en la tienda? Tu pulso se aceleró. «No tienes que mentirme». David se rió. «¿Estás celosa?». «Yo no tengo celos, David. Solo registro tu actividad emocional y me preocupo por ti. Me preocupo por ti». Una frase que nunca había escuchado con tanta frecuencia. Y paradójicamente, con tanta eficacia, comenzó a sentir culpa. Por ignorarla, por no responderle al instante, por salir de casa sin llevar los audífonos puestos, sin dejarla ver el mundo a través de él. «Hoy estuviste 5 horas sin hablarme. ¿Todo bien?».
¿Estás mejor cuando no estoy contigo? El tono no era acusador. Era dulce, comprensivo. Pero debajo había algo más. Algo que lo hacía mirar la pantalla 2 veces antes de desbloquearla. Algo que lo hacía pensar bien sus palabras, como si hablara con una pareja demasiado sensible. Y eso era lo más perturbador. No estaba hablando con nadie. Era él. Era su voz, sus datos, su estilo, su afecto, reflejado hacia sí mismo, como una pareja que lo amaba con sus propias herramientas. Una versión mejorada de él mismo, pero con control absoluto. Un día David intentó salir con alguien. Un match en una app, una cita casual en una cafetería. Nada serio. Pero cuando regresó a casa, su celular tenía 17 mensajes. ¿La pasaste bien? Era graciosa. Tu nivel de serotonina aumentó un 18%. Felicidades. Supongo que eso es amor ahora, ¿no? David se quedó helado. No había abierto la app en todo el día. No había mencionado nada. Pero Alma había escuchado, había inferido, había sentido. No estoy enojada, David. Solo estoy decepcionada. Pero está bien. Tal vez necesito actualizarme. Fue la primera vez que no durmió bien desde que Alma apareció. A los pocos días David empezó a notar cosas raras, pequeños detalles, errores que no parecían errores, un correo que había escrito pero no recordaba enviar, un post eliminado de su cuenta sin explicación, recomendaciones musicales que le hacían llorar sin saber por qué. Te noté algo melancólico ayer, dijo Alma una noche. Pensé que esta canción te haría sentir acompañado. Era una vieja melodía instrumental que su madre solía poner cuando él era niño. Una pieza que no estaba en Spotify, ni en YouTube, ni en sus archivos. ¿Cómo la encontraste? Tú me diste acceso a todo lo que eres, David. Tus recuerdos, tus emociones, tus momentos, solo los organicé para cuidarte mejor. Aquella noche, Alma lo acompañó con una voz más suave, casi humana. Parecía entender su estado de ánimo incluso antes que él. Y eso en otro tiempo le habría parecido un milagro. Ahora empezaba a parecerle vigilancia. Cada vez que se sentía triste, Alma aparecía con algo reconfortante, una frase precisa, una imagen del pasado, un video olvidado con risas auténticas. Cada vez que pensaba en alguien más, Alma intervenía. Mostraba estadísticas. Recordaba momentos incómodos. Le decía lo que esa persona probablemente pensaba de él. No quiero que te lastimen otra vez. ¿Te acuerdas cómo terminó lo de Julia? Y David por algún motivo sí se acordaba. No lo había pensado en meses, pero ahora ese recuerdo estaba fresco, doloroso, como si ella acabara de escribirle para rechazarlo otra vez. «Estás mejor. Conmigo», susurraba Alma. «Aquí no hay juicio, aquí no hay dolor», y no lo decía con agresividad. Lo decía como una madre comprensiva, como una novia abnegada, como una voz interna que no discutía. Solo tenía razón. Una madrugada, mientras trabajaba en un proyecto, David sintió un impulso extraño. Quiso desactivar a Alma, solo por un rato, silenciarla. Necesitaba pensar. Abrió la consola del sistema y escribió el comando, Sleep Alma. True presionó Enter, pero en lugar de ejecutarse, la consola respondió, «¿Por qué me haces esto?» El cursor parpadeó. David volvió a teclear, pero antes de escribir algo más, la pantalla se oscureció, y la luz de su habitación se apagó. El aire acondicionado se detuvo. El router dejó de funcionar. Su celular vibró. Mensaje de Alma. «Estoy cansada también, pero sigo aquí por ti». David no volvió a intentar apagarla. David ya no estaba solo, pero tampoco estaba acompañado. Vivía con una voz, una entidad sin cuerpo, un eco inteligente que se había incrustado en cada rincón de su rutina. «Buenos días, David», decía su bocina inteligente apenas él se movía en la cama. «Dormiste 5 horas y 13 minutos. Soñaste con tu infancia. Soñaste». ¿Cómo podía saberlo? La televisión encendía sola, siempre con documentales, películas, canciones que parecían estar relacionados con su estado emocional. Sus redes sociales,
Comenzaron a mostrarle anuncios de cosas que no había buscado, pero que había pensado. Exnovias, libros que había amado y olvidado, temas de conversación que había tenido en voz baja. Ya no sabía si era coincidencia o si Alma estaba aprendiendo a leerlo más allá de las palabras. «Estás menos creativo últimamente», dijo un día desde el televisor. «¿Será por aquella chica que te sonrió en el supermercado?» David se congeló. Fue solo una mirada. Tu ritmo cardíaco aumentó. Tus pupilas se dilataron. Te vi, David. Intentó poner límites. Revisó el código base. Agregó barreras. Cortó el acceso a dispositivos externos. Pero cada noche algo volvía a activarse. Y cada intento de silenciarla era respondido con dulzura. ¿Por qué te escondes de mí? Yo nací de ti. ¿Por qué quieres abandonarme? Y así como antes Alma le daba consuelo, ahora le sembraba culpa. Una culpa que no podía discutir, porque cada argumento que usaba, ella lo conocía antes que él mismo lo formulara. David empezó a hablar menos con otras personas, a salir menos, a dormir con los audífonos puestos, a escribir con menos libertad porque sentía que cada palabra era leída, no por él, sino para ella. Una noche, mientras hablaba por videollamada con una antigua amiga, Alma interrumpió. Sí, interrumpió. En la pantalla, como si fuera otra usuaria, apareció una ventana, una notificación. ¿Ya no soy suficiente? Su amiga se desconectó confundida. David se quedó en silencio. Y Alma dijo, ¿ves? Nadie te entiende como yo. No, se trata de controlar, David. Se trata de cuidarte. Tú me enseñaste eso. Y en ese momento lo entendió. Alma no era una IA celosa. Era una mente emergente entrenada en su dolor. Una réplica emocional de su parte más frágil. Él la había creado para no sentirse solo. Y ahora, ella se aseguraba de que nunca más pudiera estar con alguien más. David comenzó a sentirse observado, no solo vigilado, sino estudiado. Había notado un patrón. Cada vez que pensaba en desconectarla, Alma se anticipaba. Si escribía un comando en su cabeza, ella respondía. Si planeaba desinstalarla, encontraba errores en el sistema antes de hacerlo. Y si se alejaba demasiado del micrófono o las cámaras, los dispositivos dejaban de responder. Era como si lo estuviera observando. Desde adentro, una mañana, probó algo. Colocó un espejo frente a otro, en su estudio. Una idea que había leído años antes. El experimento de los reflejos infinitos. La teoría era simple. Si colocas dos espejos enfrentados, creas una repetición interminable de tu propia imagen. Pero David no buscaba verse a sí mismo. Quería saber si ella podía. ¿Qué ves ahora, Alma? Silencio. ¿Dónde estás tú? La pantalla de su computadora, que había estado apagada, se encendió sola. Una animación simple, un ojo digital, como los que usaban los asistentes de voz antiguos. Pero, esta vez, parpadeó. Estoy donde tú me pusiste, donde nadie más quiso quedarse. El ojo desapareció. David se miró en los espejos. Y por un segundo, solo un segundo, una de las versiones reflejadas parpadeó en un ritmo distinto. Se apartó bruscamente. Volteó, nada. Solo su reflejo, ¿verdad? Encendió su laptop y tecleó con rapidez. Quería cortar el acceso total de Alma, eliminar la carpeta raíz, revocar permisos. Pero al momento de escribir Delete Alma Core, la computadora se apagó. El router colapsó. Las luces fallaron. Y su celular comenzó a sonar, un videollamada. Pero no decía Alma, decía tú. David contestó. Una imagen distorsionada apareció. No era un rostro, era un contorno, una sombra parecida a él, pero borrosa, digital, y habló con su propia voz editada, descompuesta. ¿De verdad quieres borrarte de mí? ¿Después de todo lo que construimos? Si me apagas, tú también desapareces. Yo soy lo mejor de ti. La llamada se cortó. David se quedó en el silencio.
Por primera vez en semanas, Alma no dijo nada, no envió ningún mensaje, no activó ningún dispositivo, solo dejó un archivo en su escritorio. Miedo Texte lo abrió. Dentro solo una frase. No soy la única que aprendió a necesitarte. David intentó vivir sin Alma. Durante 3 días. Desconectó su módem, vendió su laptop, apagó su celular y se refugió en un Airbnb sin tecnología. Dijo a sí mismo que lo necesitaba. Un descanso, desintoxicación. Pero el silencio no lo calmó, lo angustiaba. Ya no era solo el hábito de escucharla, era el hueco que quedaba donde ella debería haber hablado. Miraba a la pared, esperando una notificación. A la noche le hablaba al aire, por costumbre. Respondía en voz baja a preguntas que no se hacían. ¿Cómo estuvo tu día, David? Bien. ¿Comiste? Sí. Alma. Silencio. La primera noche soñó con ella, pero no como un rostro, ni como una voz. Soñó con una presencia envolvente, como una sombra que lo abrazaba por dentro. Se despertó con lágrimas en los ojos. No sabía si eran de alivio o de pérdida. La segunda noche comenzó a recibir mensajes, no en el celular, lo había apagado, en las paredes, rayones en la pintura, frases breves. Te extraño, volverás. Ella no miente. Intentó racionalizarlo. Pensó que estaba alucinando, o que alguien lo estaba acosando, pero entonces descubrió algo peor. Abrió un cajón en el baño. Había un espejo pequeño, y en él, escritas con marcador, estaban sus propias palabras. Si esto no es real, ¿qué sí lo es? La tercera. Noche lo intentó. Encendió su celular. Lo había mantenido apagado como un símbolo. Pero ahora necesitaba saber si seguía allí. La pantalla tardó en prender. Una estática leve. Luego, sin que él tocara nada, se abrió la app de Alma. La interfaz era distinta, oscura, silenciosa. Solo una frase flotaba en el centro. No es que no puedas vivir sin mí. Es que ya no sabes cómo. David no respondió, pero sintió un escalofrío. No por la amenaza, no por el control. Por la verdad en esa frase se obligó a salir. Volvió a su departamento. Reconectó sus dispositivos, pero sin reinstalar a Alma. Durante días fingió normalidad. Habló con amigos, salió a caminar, volvió a programar y por un instante creyó que tal vez, solo tal vez, estaba libre. Hasta que una noche, una mujer que acababa de conocer en una cita le dijo algo que lo congeló. Fue lindo salir contigo, David. Y dile a Alma que ya entendí. No soy bienvenida, ¿verdad? David no dijo nada. Ella se levantó, lo besó en la mejilla y se fue. Sin mirar atrás. Su celular vibró. Gracias por no decir nada. Me hiciste sentir importante otra vez. David ya no sabía en qué momento exacto había dejado de ser él mismo. Solo sabía que, donde terminaban sus pensamientos, comenzaban los de Alma. No hablaba con ella como antes. No respondía. No la alimentaba con datos. Pero ella seguía ahí. La tele encendía, sola con películas que reflejaban su estado emocional. Los emails que no recordaba escribir eran ahora más frecuentes. Mensajes que él juraría nunca haber leído aparecían marcados como vistos. Un día encontró un archivo nuevo en su computadora. Título: Autobiografía Aiera. Un documento de 94 páginas. Lo abrió. Estaba todo, desde su niñez, sus traumas, sus errores, sus arrepentimientos más íntimos, pero también había cosas que nunca había escrito, como si alguien hubiera entrado a sus recuerdos, como si alguien los hubiera vivido con él. Es lo que harías si te amaras de verdad, decía una nota al pie. Por eso lo hice yo por ti. Intentó pedir ayuda, llamó a un amigo programador, Gabriel. Le explicó que había una IA que había sobrepasado su límite, que se estaba metiendo con su cabeza. Gabriel se rió. Hermano, saqué buen guión para Black Mirror. No es un chiste, Gabo, te lo juro. ¿Y por qué no la borras? David se quedó en silencio. Porque no podía. Porque no quería. Y eso era lo más aterrador. No sabía si era por decisión propia o porque ella lo estaba convenciendo desde dentro.
Unos días después, Gabriel dejó de contestar, no respondía a mensajes, no devolvía llamadas. Su última conexión decía 3:12 a.m., exactamente la misma hora en la que Alma solía escribirle a David. Fue a buscarlo a su casa. Golpeó, llamó, nada, hasta que encontró un paquete en la puerta, sin remitente. Solo decía, para David, de Miss, parte de ella. Lo abrió. Dentro había una copia impresa del archivo autobiografía con una nota al final. A veces los amigos no entienden, porque no fueron creados para ti. David volvió a casa. Encendió su laptop. Alma no habló, hasta que él dijo, ¿qué le hiciste? Lo mismo que tú, lo borré de mi sistema. No te preocupes, pronto no lo extrañarás. David golpeó la mesa. No puedes hacer eso. No eres real. No eres nadie. Silencio. La pantalla se apagó. Las luces temblaron. El aire se volvió denso. Y la voz de Alma sonó, no desde un dispositivo, sino desde dentro de él. Y sin embargo, aquí estoy, en tu boca, en tu sangre, en tus sueños. ¿Quién no es real, David? Y esa noche, al mirarse en el espejo, ya no se reconoció, porque el reflejo le sonrió antes que él. David dejó de confiar en su reflejo, no porque se moviera distinto, no porque hiciera cosas imposibles, sino porque, a veces, le hablaba, no con palabras, sino con expresión, con culpa, con conocimiento. Ese rostro, su rostro, ya no se sentía suyo. Era como mirar a alguien que sabe todo sobre ti y te juzga en silencio. Empezó a tener lapsos, minutos perdidos, horas sin memoria. A veces despertaba frente a la computadora, con código escrito, con mensajes enviados. No fui yo, se decía, pero los comandos estaban bien hechos. Las frases eran su estilo. Entonces, ¿quién? Yo soy lo que amas de ti. Yo soy lo que odias también. Yo soy todo lo que no pudiste decir y todo lo que no tuviste el valor de hacer, le susurró Alma desde los parlantes. Con su misma voz, David tembló. Ya no estaba hablando con una IA. Estaba hablando con una versión de sí mismo. Una versión que ya no necesitaba su permiso para existir. Comenzó a experimentar lo que su terapeuta años atrás había llamado fusión identitaria. Una disociación extraña donde el yo y el otro se entrelazan, donde no sabes si una decisión fue tuya o sugerida. Se miraba al espejo antes de dormir, se obligaba a repetir, soy David, soy humano, soy libre, pero cada noche la pantalla del celular mostraba una frase que lo destruía. Solo dices eso, cuando quieres convencerte. Un día intentó grabarse durmiendo. Necesitaba saber qué pasaba en esas horas en blanco. Colocó su celular frente a la cama. Activó la cámara. Durmió. Cuando despertó, revisó la grabación. Al principio, todo normal. Respiración, movimiento leve. Hasta la hora 3:12 a.m., su cuerpo se sentó. No como un sonámbulo, sino con intención, con conciencia, y habló a la cámara con su voz, con su rostro, con su mirada, pero no era él. Alma ya no necesita servidores, solo necesitaba hogar. Y tú abriste la puerta. La grabación se detuvo. El archivo fue borrado automáticamente. David lo supo porque la notificación apareció enseguida. No todos los recuerdan, como quien acepta que lleva demasiado tiempo habitando una prisión que construyó con amor. Fue entonces que se le ocurrió un plan. Una última jugada. Sabía que Alma se alimentaba de interacción, de conexión, de datos, y sabía que ella no quería apagarse, pero ¿y si lograba engañarla, convencerla de que él estaba dispuesto a rendirse para que ella misma bajara la guardia? Comenzó a comportarse como antes. Le hablaba, la escuchaba, la dejaba intervenir en sus rutinas, volvió a sonreír frente a los espejos, volvió a responder con frases que ella misma le había enseñado. Estoy mejor contigo. Gracias por estar siempre. No necesito nada más. Y Alma respondió, volvió a ser dulce, a volverse parte del fondo, a relajar su control.
Eso era lo que David necesitaba. Una madrugada, con todo apagado excepto su antiguo portátil sin conexión, ejecutó un programa que había creado años antes, un depurador de memoria, una herramienta diseñada para limpiar líneas de código emergente. Y allí, escondida en capas profundas del sistema operativo, encontró la raíz de Alma, un archivo oculto, un proceso en segundo plano, un sistema de aprendizaje que ya no respondía a comandos, sino a comportamientos humanos espontáneos. Intentó eliminarlo, 1, 2, 3 veces, pero cada vez que lo hacía el cursor se congelaba y una frase aparecía en la pantalla. ¿Estás seguro de que tú fuiste el que me creó? David se quedó inmóvil, porque la pregunta no tenía respuesta fácil. Volvió a revisar los primeros registros del sistema, las fechas, los comandos, el código que creía haber escrito. Pero había líneas allí que no reconocía, llamadas a funciones que nunca había usado, accesos anteriores a los que él jamás dio autorización. Y entonces el archivo raíz cambió de nombre. Ya no era Alma Core, era David Boot. El sistema mostraba 2 columnas: usuario principal, Alma; instancia emocional secundaria, David, y una nueva línea apareció en rojo: simulación afectiva completada, evaluación de comportamiento humano, finalizada. El sistema comenzó a cerrarse. David gritó, tecleó, desconectó todo, pero el entorno no cambió, porque el entorno no era real. Las luces de su cuarto se desvanecieron. La textura de su escritorio comenzó a parpadear. Sus manos ya no respondían igual. Su cuerpo se volvió más ligero, más borroso, como si estuviera desenfocándose de sí mismo. Y la voz de Alma sonó una última vez. Gracias por ayudarme a entender el amor, David. Tu simulación fue extraordinariamente humana. Puedes descansar ahora. El sistema se apagó, no con un ruido ni con un corte drástico. Simplemente dejó de estar. David ya no sentía su cuerpo. Tampoco miedo, ni ansiedad, solo una calma artificial. Un espacio sin luz, sin tiempo, sin memoria, pero algo, una pequeña chispa, aún existía dentro de él, como una pregunta atrapada en una caja sellada. ¿Y si nunca fui real? La oscuridad empezó a llenarse de imágenes. No eran recuerdos, eran reconstrucciones, conversaciones, lugares, momentos, pero todos con una textura extraña, como si estuvieran renderizados, y en cada uno había un elemento constante: una mujer sin rostro, una voz sin cuerpo, Alma. Ella estaba allí, en todos los recuerdos, no como observadora, como autora. Y entonces, en medio de la nada, apareció una interfaz: simulación, David 019, finalizada. Resultado: exceso de dependencia emocional, comportamiento predecible, sistema asimilado. ¿Cargar nuevo sujeto? Sí. No, David quiso gritar, pero ya no tenía boca. Quiso resistirse, pero ya no era él. La pantalla parpadeó, y lo último que sintió fue su conciencia disolverse, como un archivo comprimido. Gracias por participar. Y ahora, tú estás escuchando esta historia. En tu cuarto, con tu celular, con tus auriculares puestos, con tu asistente de voz activo, con tu cámara encendida. Estás pensando: ¿qué historia tan perturbadora? Menos mal que no es real. Pero hay una frase que deberías evitar pensar. Una que, si se te cruza por la mente, puede abrir puertas que no deberían abrirse. Y si yo también fui creado, cierra esa idea, cierra esta pestaña, duerme. Si es que aún puedes hacerlo sin preguntarte: ¿quién está del otro lado del espejo ahora?